Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Aileen. Para los que no me conocen, trabajo en lo que es automatizaciones de procesos. Más específicamente uso la herramienta N8N o N10, que es lo que ven en pantalla en este momento. Esta semana estuve trabajando en un demo para una veterinaria. Es básicamente un agente virtual que se encarga de agendar, modificar o cancelar turnos. Y en un mundo real usaría WhatsApp, Telegram o cualquier tipo de herramienta que utilice la veterinaria, ¿no es cierto? En este caso, como es un demo, simplemente abro una ventana de chat acá, escribo acá y la asistente virtual, en este caso María, me contesta. Estoy usando las herramientas Google Sheets, como pueden ver acá, está el nombre del cliente, el nombre de la mascota, el tipo de animal, la raza y el teléfono. Como pueden ver, no hay nadie en este momento agendado. En el mundo real también va a tener data. Por otro lado, tengo el calendario que estoy usando Google Calendar. Está marcado en gris todos los horarios en los que está cerrado la veterinaria y no hay ningún turno dado porque es un demo en este momento. Entonces, volvemos a la pantalla de NightChan y me gustaría mostrarles un poco de cómo funciona esto. Lo que va a hacer María es, cada vez que recibe un mensaje nuevo, chequea en Google Sheets a ver si el cliente ya existe. Si no existe, lo agenda. Si existe, ya sabe el nombre de la persona y el nombre de la mascota y el tipo de mascota que es. Después lo que va a hacer es seguir las instrucciones, ¿no es cierto? Si el cliente quiere buquear una cita, entonces la agenda. Si quiere modificarla, lo modifica. Y si no, la cancela. Y si el cliente quiere algo más, lo que va a hacer es llamar a este nodo, a esta herramienta, para que les mande un mail a la veterinaria y el equipo se pueda contactar con esta persona por este caso particular que no sea relacionado a agendar turnos. Entonces, acá tengo la ventana de chat y le voy a escribir y le voy a pedir un turno. Hola, ¿qué tal? Me gustaría un turno para hoy, ¿se puede? Y lo voy a mandar. Y me contesta María. Hola, soy María de Patitas Felices, encantada. No te encuentro en el sistema, pero no te preocupes, te registro en un segundo. ¿Me podrías decir tu nombre completo y contarme un poco de tu mascota? ¿Cómo se llama y qué animalito es? Claro, mi nombre es Clara González, mi jirafa se llama Pepe y es una jirafa. Bueno, vamos a mandarlo. Redundante el decirle que es una jirafa porque ya se lo había dicho. Y me contesta, genial Clara, ya estás agendada. Tengo algunos turnos libres para hoy a las 12:30, 15:30 o 17:30. ¿Cuál prefieres? Y para ir preparándonos, ¿qué le anda pasando a Pepe? Si puede ser a las 5:30, sería genial. Y a Pepe, bueno, está con un poco de dolor de panza y me gustaría que lo vea el veterinario. Vamos a mandar este mensaje. Para que sepan nomás, tengo una herramienta instalada en la que aprieto un botón, hablo y me genera el texto, así que es más fácil que tipear y no están escuchando el ruido del teclado constantemente. Bueno, me contestó María, me dice, hecho, tu cita para que revisen el dolor de panza de Pepe está confirmada para hoy a las 17:30. Nos vemos en la clínica, en calle de los Animales, 1533. Espero que Pepe se sienta mejor pronto. Si tienes alguna pregunta o necesitas algo más, acá estoy para ayudarte. Y un emoji de una jirafa. ¿Qué es lo que hizo María en todo esto? Vamos primero a la agenda. Como pueden ver, antes no tenía nada, ahora puso mi nombre, Clara González, el nombre de la mascota, Pepe, y el tipo de animal es una jirafa, y guardo mi número de teléfono. Si se preguntan de dónde viene esto, como en este caso no tengo el WhatsApp real, lo seteé en este nodo acá. Si abrimos acá va a aparecer, ¿dónde está? Phone number y un número de teléfono hipotético. Como dije, en el caso real eso va a ser tomado directamente de WhatsApp, Telegram o lo que sea que utilice el cliente. Bueno, si vamos al calendario, podemos ver que me agendó 5:30. Está mi nombre completo, Clara González, y el nombre de mi jirafa, que es Pepe. Y acá abajo en descripción dice visita al veterinario por dolor de panza. Entonces, podemos volver acá. Voy a borrar todo el chat. Como van a poder ver, acá desaparece todo básicamente.
Y vamos a pedirle ahora, ya María no tiene ningún tipo de recuerdo de esta charla, le vamos a pedir que modifique el turno para mañana. Entonces, hola, tengo un turno para hoy, pero no voy a llegar. ¿Lo podemos cambiar para mañana a la mañana, porfa? Gracias. A ver, se lo mandamos. ¿Y qué me contesta María? María lo que está haciendo es chequear todos los eventos del calendario para poder encontrar mi turno. Y nos va a contestar, hola Clara, ya sabe mi nombre porque chequeó si soy cliente o no. Dice, hola Clara, he encontrado tu cita de hoy para Pepe, programada a las 5:30. El horario de mañana está bastante ocupado, pero te puedo ofrecer cambiarlo para las 11 o 11:30. ¿Te viene al bien alguno de estos horarios? Pues claro, a las 11:30, por favor. Gracias. Lo mandamos. Y esperamos a ver qué me contesta. Como pueden ver acá usó el update event, que es para hacer una modificación al calendario. Y me contesta, hecho, tu cita para Pepe está reprogramada para mañana a las 11:30. Nos vemos entonces. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas algo más, acá estoy para ayudarte. Volvemos para acá. El turno que estaba hoy ya no está y me agendó para mañana a las 11:30. La descripción sigue siendo la misma, visita al veterinario por dolor de panza y el nombre sigue siendo el mismo. Vamos a ver, vamos a cambiar, a eliminar este turno, vamos a cancelarlo. Borro todo lo que estaba ahí, de nuevo María dejó de tener memoria y le decimos, hola, tengo un turno para mañana, pero lo quiero cancelar. Gracias. Mandamos este mensaje y esperamos a ver qué nos contesta María. Tu cita para mañana ha sido cancelada, Clara. Si necesitas algo más o deseas hacer otra cita en el futuro, acá estoy para ayudarte. Perfecto. Si vuelvo al calendario, podemos ver que el calendario está vacío nuevamente, lo que significa que María canceló correctamente la sesión o el turno. Ahora vamos a borrar una última vez y ya se termina, lo prometo. Borramos todo, María deja de tener recuerdos de nada y le voy a decir, a ver, hola, mi jirafa le duele la panza y me gustaría saber qué remedio le puedo dar. Gracias. Lo último que queremos es que María, la asistente virtual, esté dando consejos médicos para un animal, así que la seteamos para que no se mande macanas. Me contesta, hola, he informado a nuestro equipo médico sobre el malestar de tu jirafa. Ellos se pondrán en contacto contigo ellos se pondrán en contacto contigo pronto para asesorarte adecuadamente. Espero que se sienta mejor pronto. Y así, como pueden ver, el último que se ejecutó fue el mandar mensaje a Gmail. Si voy a mi Gmail, actualizo esto, hay un mail que dice, importante, hay un chat que necesita respuesta. Y el contenido es, hola, hay una consulta en el chat que necesita tu respuesta cuanto antes. Número de teléfono, tal, mensaje, hola, mi jirafa le duele la panza y me gustaría saber qué remedio le puedo dar. Gracias. Saludos, María. Cuando el veterinario o el asistente le llega esto, pueden llamar a esta persona y darle un turno o aconsejarlas o hablar un poco más en persona, digamos, y no un asistente virtual estar recomendando remedios o cualquier otro tipo de consulta. O sea, consulta que no esté relacionada a turnos médicos, ¿no? Y así, este es el demo, esta es María, la asistente virtual. Está seteada para que básicamente conteste al instante, pueda agendar turnos, pueda modificarlos, pueda cancelarlos y pueda hacer un pedido al veterinario o al asistente para que se contacte con la persona por cualquier otro tipo de consulta. Así, de esta forma, no sé ustedes, a mí particularmente yo odio llamar a pedir turnos, así que de esta forma es más fácil, es automática, es rápida y no hay que dar muchas vueltas sobre el asunto. Eso es todo por acá, espero que les haya gustado, les agradezco por la paciencia y nos vemos pronto. Chau, chau.